bienvenidos a este quinto cafecito con Schneider Electric. En esta ocasión queremos realmente apoyarles en base a sus comentarios a crear los mejores argumentos y que esto los lleve a conseguir el tan deseado sí del cliente. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar nuestro café. Ok, bueno, pues dentro de nuestra el cafecito del día de hoy vamos a tener 3 temas, donde en nuestro nivel 1 vamos prácticamente a conocer cómo hacer argumentos, a estar trabajando en lluvia de ideas y conocer un poquito más sobre un producto en específico para que esto les dé una idea de cómo generar argumentos. También les estaremos dando un par de tips. Y por último nos vamos a ir a una parte práctica. Es importante comentarles que esta mañana nos acompaña Luis Gabriel López. Gabo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jessy. Otra vez con gusto estar aquí en el café de Schneider con ustedes, buscando que sea de provecho esta reunión. Muchas gracias, Gabo. Y también del otro lado nos acompaña Eduardo Salinas. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenos días Gabriel, un gusto estar con ustedes. Ay, Eduardo, te estamos perdiendo un poco, se cortó el audio. Hola Jessica, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho. Bueno, buenos días Jessica y buenos días Gabo, muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, pues como bien dije, traemos el tiempo un poco justo, así que vamos a iniciar. Arrancamos con la parte teórica. Realmente aquí van a ser unos slides muy pequeñitos de cosas que típicamente ustedes ya hacen, pero que queremos reforzar para evitar que haya dudas en este proceso. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, pues cómo encontrar argumentos cuando estamos frente a un cliente. Realmente ese argumento es saber cómo convencer a las personas para poder avanzar dentro de los proyectos. Y para poder convencer a un cliente de adquirir un producto en específico, debemos de tratar de persuadirlo. Sin embargo, a veces no es algo tan fácil y tampoco debería de improvisarse. Es importante que ustedes tengan los argumentos adecuados para poder convencer a una persona de hacer algo. Por ello, vamos a obtener estos argumentos a través de una lluvia de ideas. ¿Cómo hacer esta lluvia de ideas? ¿Dónde puedo buscar esas soluciones a problemas? ¿Cómo puedo ir generando estos argumentos para algún proyecto que tenga? Bueno, vamos a ver. Lluvia de ideas. La autocrítica muchas veces nos va a decir, no, esa es una idea muy loca, ¿cómo crees? No sean autocríticos ni tomen en cuenta a una tercera persona. Cuando ustedes tengan una lluvia de ideas de lo que crean que una persona les podría preguntar, tomen nota. No juzguen sus ideas y escríbanlas, por más locas y absurdas que parezcan. Toda idea que les venga para argumentar es una buena idea, no la desechen todavía. Ahora, hagan que cuando tengan esta lluvia de ideas, su meta sea el número de ideas, ahora sí que sea la cantidad y no la calidad de ellas. De esta manera, bueno, lograrán tener un mayor número de argumentos. También, a través de tomar estas ideas, pregúntense qué necesitan. Esto los ayudará a avanzar dentro de su proyecto. Es importante que ustedes vayan generando todas estas ideas conforme a un producto en específico. Tal vez ahorita todo se oye muy ambiguo. Realmente lo que quiero es que ustedes tengan la idea de un producto en particular y digan, bueno, y en esta ocasión, a través de este cafecito, vamos a hablar de un SPD, mejor conocido como supresor de transitorios. Entonces, les vamos a enseñar a través de este cafecito
cómo empezar a argumentar en base a las ideas que muchas veces hemos recibido como feedback de los clientes y esa lluvia de ideas. Vamos a empezar a generar esas ideas de qué es lo que un cliente nos podría decir para que ustedes tengan el argumento correcto y preciso para refutar y que en lugar de un no se convierta en un sí. Entonces, para aquellos que no saben qué es un SPD o qué es un supresor de transitorios, vamos a invitar ahorita a Eduardo a que nos cuente un poquito más sobre lo que es un supresor. Vamos a hablar un poquito de producto para que a partir de ahí empecemos a establecer bien nuestros argumentos. Así que te cedo la palabra, Eduardo. ¿Nos puedes platicar prácticamente qué es un pico de voltaje? Claro que sí, Jessy. Muchas gracias. Y bueno, antes de hablar del producto en sí, el supresor de picos, bueno, pues tenemos que conocer primeramente el fenómeno que está atacando. Y como tal, pues son los picos de voltaje, que existen definiciones rigurosas ya sobre qué son los picos de voltaje. Una de ellas es la que nos da la IEEE, la Asociación de Ingenieros en Electrónica, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Y una definición muy formal es que es un disturbio en la forma de onda de AC, de la corriente alterna, que es la que se entrega pues, en nuestras casas, en nuestras industrias. Y ya la parte importante a resaltar de esa definición es la duración de este disturbio. Y me gustaría que con lo que se quedaran de la definición que, bueno, aunque aquí viene en inglés, el pico lo vamos a definir como un disturbio de miles de volts que provoca miles de amperes y dura tan solo o microsegundos. Es una fracción de segundo solamente. Entonces, aquí podemos ver una onda de corriente alterna. Hay 60 de estas ondas en un segundo y vemos que el pico es en una pequeña parte de esas ondas nada más. Estos picos también se conocen normalmente como impulsos o transitorios. De ahí de que también se conozcan los SPDs como supresores de transitorios. Entonces... Ok, ya vimos ahorita lo que es el pico y, bueno, ¿cómo podríamos cómo se generan estos picos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hay dos fuentes principales que son los que generan estos picos en una instalación eléctrica, hablándolo así, visto desde el punto de vista de la instalación eléctrica y las fuentes internas y externas. Las fuentes internas, si contamos la cantidad de picos que se presentan en una instalación eléctrica, diríamos que el 80% de esos picos provienen de fuentes internas del hogar. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cargas que encienden y apagan, principalmente aquellos aparatos que utilizan motores, son los que generan estos picos en el encendido y en el apagado de esos motores, ya sea un refrigerador, un aire acondicionado, una bomba de agua, aparatos que cuentan con cargas, lo que se le llaman inductivas, pues son principalmente los motores. En el momento de encenderse podemos ver a veces cómo la luz del foco se disminuye y esa es la manera de sentir los picos. Hablando de fuentes externas, pues la más común y conocida es los rayos, las descargas atmosféricas. En una tormenta, pues en una lluvia se presentan estos fenómenos. También hay otros fuentes externas que tal vez no sean tan comúnmente conocidas, como es la operación de las subestaciones. CFE tiene subestaciones y ellos accionan switches con los que tienen que hacer que trabaje la distribución de energía eléctrica, y eso genera picos también que llegan hasta nuestros hogares. Otros disturbios también son accidentes que ocurren en ocasiones que no están previstos por la red eléctrica. En este caso podemos ver un carro chocando con un poste, ocasionando un corto, una rama que cae desde un árbol y cae sobre los cables y ocasiona un corto, la gente que a veces lanza
zapatos hacia los cables y hace que se junten los cables y generan cortos. Todos esos tipos de cuestiones generan picos que se van hasta nuestra instalación eléctrica y hasta nuestros aparatos. Ok, ¿y cómo podríamos estarnos protegiendo contra estos picos, Eduardo? Bueno, en este caso, ¿qué realmente es un SPD o un supresor de transitorios? Justamente la protección contra estos eventos, estos picos de voltaje, son los SPDs. SPDs es el acrónimo SPD, que viene de Surge Protection Device, que es un supresor de picos, también conocidos como DBS o supresores de transitorios. Son dispositivos que se conectan en el centro de carga y otorgan una protección contra picos de voltaje. Debemos de saber que son elementos de sacrificio, son lo que sería el fusible a la corriente, ellos son para el voltaje. A diferencia de que estos tienen una vida prolongada de entre 10 y 20 años de duración, son muy fáciles de instalar en un centro de carga, y con un SPD colocado en el centro de carga es suficiente para proteger toda la instalación de una casa, de una residencia. Ok, entonces ya entendimos lo que es un SPD, pero ¿realmente nos podrías explicar un poco mejor cómo funciona? Claro que sí. Mira, podemos utilizar una analogía con la presión de agua en un sistema hidráulico. Digamos que tenemos un tanque que nos está suministrando una cierta cantidad de agua. Esta agua pasa por un boiler y al final nos entrega el agua en un lavabo. Nosotros queremos que la presión del agua sea constante y sea continua, no presente variaciones. Digamos que tenemos una válvula de alivio para el exceso de presión. Cuando la presión es correcta, la válvula está cerrada, no está trabajando, no tiene por qué accionarse. Entonces, digamos que en ese momento todo está funcionando correctamente. En el momento en el que la presión aumenta excesivamente, la válvula, en el momento en el que la presión se excede, la válvula se abre y la presión excedente pues, se libera hacia la tubería. Y en nuestro lavabo la presión se mantendría constante, igual que como la necesitamos. Es más o menos cómo funciona en los SPDs. Los SPDs nosotros tenemos una fuente de 120 volts. Cuando la fuente está en su voltaje nominal, digamos los contactos, los contactos en las paredes están en 120 volts, el SPD actúa como una válvula cerrada, no está pasando corriente a través de él. Y toda la corriente está pasando a través de nuestra televisión, como debería de ser, en el punto donde lo queremos utilizar. Cuando ocurre un pico de voltaje, entonces el SPD actúa como la válvula que se abre, dejando pasar mucha corriente a través de él para que toda la energía que viene en este disturbio se vaya a través del SPD y no a través de la televisión. De esta manera es como protege la televisión. Si podemos ver, la corriente en la televisión aumentaría solamente un poco, de tal manera que el SPD estaría cortando ese pico hasta un nivel que la televisión lo pudiera soportar. Es así como funcionan los SPDs. Pues a mí me quedó muy claro, Gabo, no sé a ti, cómo funciona realmente un supresor de picos. Sí es claro, y sobre todo la analogía que presenta Lalo, aunque muchas veces para el usuario no es tan familiar este tipo de analogías o este tipo de productos, ¿no? Él nada más quiere que se lo instales y que esté protegida su casa sin saber cómo lo pusiste o cómo lo instalaste. Entonces, en la siguiente sesión vamos a tener tips y una sesión entre cliente y electricista para que ustedes vean qué objeciones pone el cliente para la compra de estos productos, ¿no?
A mí me gustaría aprovechar ahorita que ya, y como bien dices, ¿no? En la segunda parte de este cafecito, ya vamos a darles como tips muy puntuales de cómo generar estos argumentos, pero me gustaría abrir unos 5 minutos de preguntas y respuestas para la parte de producto. Básicamente me interesa mucho tener claridad en que la gente, en este caso todos ustedes que nos están hoy acompañando en este café, puedan exponer cualquier duda que puedan llegar a tener acerca del producto tal vez. Entonces, Maru, ¿nos podrían ayudar a saber si alguien está preguntando algo a través de chat? Si pueden ustedes, señores, hacernos llegar ahí sus preguntas, se los vamos a agradecer. A ver, primer pregunta, por ahí nos están diciendo. Ángel dice, ¿cuándo se considera un transitorio de voltaje en amplitud y duración? No sé si está clara la pregunta para ti, Eduardo. Bueno, hablamos de duración en milisegundos o microsegundos. Hablamos de 0.001 segundos o 0.00001 segundos, o sea, 5 ceros y un 1. Es una duración muy corta realmente en cuanto a los picos. Y en la amplitud, bueno, esto varía mucho dependiendo de la fuente del pico. Nosotros para probar nuestros SPDs utilizamos un generador de 6.000 volts, lo sometemos a picos de 6.000 volts y con una duración de 50 microsegundos. Entonces, espero que eso responda a la pregunta, pero... Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que es claro. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Felipe, por ahí nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué se fabrica en esta capacidad de kiloamperes para el caso propiamente del QO120 Spirit? ¿Por qué son kiloamperes? Bueno, hay dos ratings en cuanto al SPD. Uno, hablamos del Short Circuit Current Radio, que es donde se va a conectar el SPD, y otro es uno que se llama INOM, que es un valor que viene de prueba. Entonces, uno de ellos lo declaramos nosotros como tal, como fabricantes, dependiendo de la cantidad de elementos con los que cuenta el SPD para proteger el hogar. El otro es una prueba que nos realiza UL. Entonces, ellos prueban nuestro dispositivo, lo golpean 15 veces con la corriente que nosotros estamos declarando y al final vuelven a hacer otra prueba con el pico de 6.000 volts. Y si la protección del SPD sigue funcionando después de esos 15 golpes, entonces nos dejan colocar esa etiqueta en nuestros productos. Esos serían los valores de corriente que manejan ahí. Súper interesante, Eduardo. Y se refiere o si se refiere a la diapositiva. No, bueno, la verdad es que ahorita tendríamos que ver un poquito más con claridad a qué se refiere, pero a mí me quedó muy claro todas las pruebas y eso me lleva a otra pregunta que Roberto nos está haciendo. ¿Cuál es el tiempo de garantía que damos nosotros con productos como este? Bueno, en México no tenemos una garantía explícita, pero en Estados Unidos hablamos de hasta 10 a 20 años. Tenemos diferentes garantías de nuestros productos, lo mínimo son 10 años. Wow, o sea que tenemos una garantía bastante extendida. Mira, estoy viendo que están lloviendo realmente una cantidad importante de preguntas. ¿Qué te parece si tratamos de contestarlas al final, chicos? Porque están muy, muy enfocadas a producto, pero realmente en el cafecito del día de hoy queremos trabajar un poquito más acerca de
pues los argumentos, porque al final eso es lo que el cliente les va a objetar. Está perfecto que ustedes lo entiendan, pero si ustedes no saben explicárselo al cliente, convencer al cliente, difícilmente van a poder colocarlos dentro de las instalaciones. Y estoy viendo por ahí dudas sobre cómo deberían de estarse instalando, si en un edificio, entonces vámonos un poquito más para allá. ¿Qué te parece, Gabo? Muy bien, Jessy, yo solo quiero aclarar es la pregunta acerca de las garantías. En México es un poco impredecible la garantía por la calidad de energía que nos da CFE, ¿no? Normalmente no es muy buena, y además que pues nuestros vecinos a veces tienen máquinas, motores, soldadoras, o a veces tenemos un Oxxo muy cerca que genera grandes picos de voltaje debido a la carga que tienen en tantos refrigeradores. Entonces, pues depende de quién lo va a utilizar y en qué zona se vaya a utilizar, y también la calidad de energía que hay en esa zona, ¿no? Ok, entonces, qué bueno que nos comentas eso, Gabo, digo, para que vaya todo el mundo más o menos midiendo cuestión de garantías para sus clientes. Vámonos con un par de tips, ¿qué les parece? Algo que hemos desarrollado en conjunto, Eduardo, Gabriel y yo, es básicamente poder sugerirles. Nos han preguntado, bueno, ¿y cuándo yo debería de ofertarle a un cliente un SPD, ¿no? ¿Qué es lo que debería de considerar? Y la respuesta de nuestros expertos fue, señores, si ustedes van a una casa y ven que en esa casa hay lámparas LED, hay electrónicos como pantallas, DVD, Blu-rays, consolas de videojuego, electrodomésticos inteligentes, que ya muchos tienen sus tabletas estas para poder programar lavadoras, refrigeradores, cafeteras, redes de comunicación como módems. Ya hoy todo el mundo, por lo menos yo creo que la mayoría de las casas en México tienen un módem donde reciben la televisión de paga o tienen un internet, celulares. Si llegan a una casa donde maneja domótica, ya está un poquito más como pro, ¿no? Es una casa de alto nivel donde ya tiene esa parte de domótica, o si encuentran videoporteros, cámaras de seguridad, inclusive ya hablando de un comercio pequeño, cibercafés. Esos son los lugares perfectos para que ustedes puedan sugerirle a sus clientes el tener un SPD. Sí, una vez adicional a este slide, ayer caminando por el centro descubrimos tiendas de electrónicos que tiene muchos equipos en operación mostrándolos al cliente. Preguntamos que si los tiene protegidos con un supresor de picos, no sabía qué es y cómo protegerlos. Entonces, es otro de ustedes que atienden, podrían ser ofertarlo a este tipo de clientes, ¿no? Ok. Entonces, ya con estos tips, pensemos que ustedes van a estar ahorita, a partir del ejercicio que vamos a correr, dentro de un hogar donde hubiera cualquiera de estos elementos para que ustedes puedan ofertarle a este cliente pues un SPD. Entonces, vámonos ya al nivel de práctica. La intención de este café es que ustedes salgan entendiendo cómo poder convencer a su cliente de que adquiera este producto en específico, ¿no? Ok, normalmente, bueno, Gabriel López al micrófono, normalmente nos toca atender clientes finales en las tiendas de Home Depot. Y esta práctica la hicimos en base a esas dudas que tiene el usuario final, ¿no? Una de las preguntas, Lalo, que nos puedes resolver es no sé qué es un supresor de picos y no sé cómo funciona. ¿Es un cliente normal? ¿Es un cliente usuario normal, no? Bueno, lo que le podríamos decir es un dispositivo que protege sus electrónicos contra los picos de voltaje. Aquí podemos ver dos gráficas en donde sin el SPD, bueno, el pico de voltaje va a llegar completamente a su aparato. Con el SPD, ese pico de voltaje se va a reducir hasta un nivel en que los electrónicos lo puedan soportar. Ok, pero ¿sabes qué, joven? Es muy caro el producto. Bueno, pues ya hablaríamos que caro en cuanto a qué, porque si hablamos de todos los electrónicos que una persona tiene instalados en su hogar, digamos, podemos hablar desde una persona que tiene una pantalla de 32 pulgadas, una lavadora y un DVD, al menos tiene unos 8,500 pesos invertidos en aparatos electrónicos. Personas con pantallas mucho más grandes, 55 pulgadas, equipos de
de lavadores, secadoras integrados, Blu-ray. Bueno, hablamos ya de 43,000 pesos invertidos. Entonces, realmente es un pequeño porcentaje de su inversión en electrónicos por una protección para todos los dispositivos en conjunto. Ok, pero yo tengo 10 años con mis equipos y nunca se me ha quemado nada en el hogar ni en mi negocio. ¿Cómo podría yo definir si puedo poner un compresor o no ponerlo si no se me ha quemado nada? Lo que pasa es que todos nuestros aparatos han ido cambiando, han ido evolucionando y la electrónica cada vez se integra más en todos los aparatos que utilizamos día a día. Anteriormente, pues una cafetera solamente la encendía y era todo lo que se esperaba, que el café estuviera ahí, pero ahora se puede programar la cafetera, se puede poner una temperatura deseada del café y todo eso se obtiene gracias a la electrónica. Los refrigeradores ahora tienen controles de humedad y tienen sistemas para servir agua y fabricar hielos automáticamente. También son mediante dispositivos electrónicos. Entonces, todos esos electrónicos que se han ido integrando a nuestros aparatos, a las casas, son los que se pueden quemar. Quizá ahí, no se le ha quemado porque anteriormente pues los aparatos no tenían tanta electrónica, pero los de ahora ya deberían de estar protegidos. Ok, justo los tengo protegidos. Tengo reguladores en casa, reguladores que he comprado para cada equipo y seguramente son los que me han protegido mis equipos, ¿no? Bueno, el regulador es una forma de proteger contra otro fenómeno, no contra los picos. Los reguladores lo que hacen es llevar el voltaje por desviaciones de un 10% aproximadamente y por largas duraciones a un nivel normal. Si vemos aquí en la diapositiva, vemos que del lado izquierdo está lo que es un bajo voltaje y un alto voltaje, que es y apenas inferior o superior al nivel normal. Pero lo que pasa es que su duración es mucho más. Esta duración puede ser minutos, inclusive horas, y eso es en donde va a actuar el regulador. Pero contra un pico de voltaje, el regulador es muy lento. Sus elementos de trabajo son muy lentos, por lo que contra picos de voltaje un regulador no lo está protegiendo. Ok, entonces me sugiere, una vez que instale el supresor de picos, quitarme reguladores. No. Estos dispositivos funcionan protegiendo juntos. Lo que va a pasar es que ahora va a tener protecciones ampliadas porque un SPD protege contra un fenómeno y el regulador protege contra otro fenómeno. No significa que estén peleados. Ambos trabajan juntos y entre ambos van a proteger sus aparatos. Ok, mire, ya estoy viendo el producto y veo que va en un centro de carga, pero mi centro de carga está muy limitado y yo ya no tengo espacio para poner estos productos. ¿Ahí qué hago? Lo que podría hacer es incluir un centro de carga QOX en donde usted puede instalar adicionalmente a su centro de carga que ya tiene. Es un centro de carga muy vistoso, muy bonito, y en él se puede instalar el SPD. Adicionalmente, pues también tenemos este otro centro de carga donde puede colocar el SPD junto con un breaker. Ya tendría también espacio para otras cargas y para su SPD. Ok. Otra consulta que nos hacen, que siempre tenemos es, yo ya tengo multicontactos que son regletas supresoras de picos. En este caso, ya no ocupo un supresor de picos. Bueno, aquí es muy importante saber que el multicontactos solamente protege lo que está conectado al multicontactos. Entonces, pero el resto de la instalación eléctrica no se va a ver protegida en el caso de un pico de voltaje. Digamos que además de que se requiere un multicontacto para cada uno de las zonas en la casa que se quiere proteger, pero siendo honestos, ¿cuántos de nosotros tomamos nuestro celular y buscamos el multicontacto con SPD para conectarlo ahí? Realmente
Yo creo que la mayoría nos conectamos al contacto que está más cerca, ahí conectamos nuestro celular, a veces nuestra computadora. Y entonces, en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo al tener un SPD en el centro de carga, lo que hacemos es reducir de manera, desde el inicio de la casa, desde el frente de la casa, esos picos, esos transitorios que vienen y los llevan hasta un nivel pequeño. Y una vez que ya fueron reducidos, el multicontacto todavía los va a reducir un poco más para proteger con una doble capa de protección a nuestra televisión, en este caso. Pero si tenemos que elegir entre multicontacto o el SPD en el centro de carga, yo ampliamente le sugeriría que fuera el SPD en el centro de carga, porque si eliminamos el SPD en el centro de carga, lo que pasa es que esos picos van a entrar a toda la casa hasta el punto donde se encuentre el multicontacto. Por ahí el multicontacto lo que va a hacer es, va a reducir esa energía, pero solamente va a proteger a los aparatos que estén conectados en ese multicontacto, y el resto de aparatos que estén en la instalación van a ver el pico. Además, por física de la electricidad, la electricidad fluye por el punto de menor impedancia. Entonces, en este caso, el multicontacto es el punto de menor impedancia, lo que va a hacer, lo que significa que va a hacer que el pico pase a través de toda la casa hasta llegar a multicontactos para poder ser absorbido, y entonces puede que dañe el resto de nuestra instalación. Prácticamente, si no tenemos un SPD en el panel principal, estamos teniendo un imán de picos hacia el interior de nuestro hogar. Ok, muy clara la explicación. Mis supresores ocupan, protegen 1500 y 800 joules. Tuyo, ¿cuántos joules protege o cuántos joules aguanta? Vamos a aclarar algo con los joules. Realmente los joules no es una medida que se debería de estar usando en los SPDs. ¿Por qué? Porque no es una medida que venga de una prueba como tal. No hay un organismo o un estándar que nos diga cómo medir esos joules. Entonces, cada fabricante coloca los joules que él considera en sus dispositivos. Entonces, no sabemos si son joules absorbidos, joules en un solo disparo, joules en muchos disparos. Es una medida que el mercado adoptó, o los fabricantes adoptaron, porque es muy fácil hacer que suene como números grandes, pero realmente no es una medida para los SPDs. Por eso es que los SPDs que están en los centros de carga no tienen medidas en joules. Muchas gracias. Sabe, en mi negocio yo tengo un edificio de varios departamentos y algunos salones de clases de cómputo, pero precisamente por eso mi edificio ya está aterrizado. Yo tengo un sistema de tierras, ya con eso estoy protegido, no necesitaría tu supresor de picos, ¿de acuerdo? No, como tal, el sistema de tierras lo que protege, está hecho para proteger a las personas, no a los equipos. Entonces, en un sistema de tierras hay ocasiones en las que se puede ver lo que se conoce como una elevación del potencial de tierra. Esto ocurre cuando hay una descarga, digamos un rayo cae cerca de su edificio. Entonces, ahora todo el potencial, en lugar de la mayor carga de voltaje, en lugar de venir de las líneas, viene del rayo que está entrando al sistema de tierras. Todo se está yendo por el sistema de tierras, y entonces, como la resistencia del suelo como tal no es cero, tiene una cierta resistencia, esto genera un voltaje en nuestro sistema de tierras. Entonces, ese voltaje ahora es mayor que el que viene de líneas, y eso puede hacer que tus dispositivos, tus electrónicos se dañen. Nuevamente, con los SPDs conectados en los paneles, ya se podría evitar ese daño a los electrónicos, pero no es suficiente con contar con un sistema de tierras para proteger los electrónicos.
Ok, sí, claro, sí me convence, lo voy a comprar, pero y voy a conservar mis reguladores y voy a conseguir mis tabletas de supresoras de picos, pero es difícil instalarlo. ¿Quién me lo pone? Es una instalación complicada, es una instalación especializada. ¿No? Realmente los pueden instalar muy fácilmente. Si pueden ver su forma es muy parecida a la de un breaker. Realmente toma muy poco tiempo, menos de 5 minutos. Se coloca dentro del centro de carga el cable de neutro, se conecta a la barra de neutros y es todo. Una vez que está el SPD conectado, se enciende de nuevo la alimentación y ya podrán ver que uno de los LEDs, el LED verde se enciende, eso significa que el SPD está tejiendo. Mientras el LED esté encendido, la casa cuenta con protección. Una vez que el LED se apaga, entonces hay que reemplazar el SPD. Eduardo, Gabriel, la verdad es que a mí me queda muy claro todo lo que nos han compartido esta mañana. Yo ya voy a salir corriendo por mi SPD, ¿no? Ya me quedó así clarísimo. Creo que hasta podría hacerlo yo. Voy a ver a qué miembro del programa le hablo para que me haga la instalación en casa. Entonces, si les parece bien y si nadie tiene por ahí alguna pregunta, vamos a dar ahorita unos minutos, aprovechando que nos quedan todavía 15 minutos en nuestro cafecito, para que quienes están conectados nos puedan platicar, mejor dicho, preguntar sobre todos estos argumentos, bueno, qué les ha parecido, qué otra pregunta a lo mejor algún cliente les ha hecho. Aprovechen que tenemos aquí a los expertos para que podamos contestar a esas dudas, ¿no? Cómo poder ofertarle, cómo poder convencer al cliente, qué es la intención de este café. Entonces, estamos abriendo el chat, por favor pregunten, estamos esperando. A ver, creo que está llegando la primera pregunta. Ok, Luis Francisco dice, yo encontré un problema en corriente en las 5 y 7 armónicas. No sé si tenga que si tenga que revisar el sistema de tierra. Bueno, eso ya es como una pregunta muy puntual, ¿no? No sé si me puedan ayudar, muchachos, eso de las 5 y 7 armónicas. Bueno, el problema de las armónicas es otro tema muy diferente al de los SPDs. Realmente debería de revisar sus cargas, si alguna de sus cargas tiene preguntas conmutadas o algún drive que le está causando esos problemas, pero es un tema muy diferente al de los SPDs. Dejémoslo para un siguiente café. Digamos que vamos a enfocarnos entonces en este café propiamente a lo que serían nuestros SPDs, y eso me lleva a la pregunta de Jesús Alejandro, donde, bueno, él más que una pregunta nos está confirmando que hay 3 niveles de protección, una antes del interruptor principal, una en el centro de carga y la tercera en la salida del contacto, en este caso, que es lo que querría él confirmar, Eduardo. ¿Está en lo correcto con las 3 protecciones? Sí, bueno, ahí se le conoce como una protección en cascada, sí, efectivamente, y se le conoce como tipos, se clasifican en tipos nuestros SPDs, entonces, en general en el mercado se conocen como tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde el tipo 3 es el multicontacto generalmente, y entre el tipo 1 y el tipo 2 la diferencia es hay 2 diferencias principales. Una es la capacidad en kiloamperes y si requiere o no requiere una protección contra sobrecorriente antes, digamos un breaker, estar en serie con un breaker. Entonces, por filosofía de Schneider Electric y porque nos preocupa la seguridad de nuestros clientes, nosotros no fabricamos SPDs tipo 2, todos nuestros SPDs son tipo 1, ninguno requiere un breaker para protegerlo. El mismo SPD se desconecta solo de la línea una vez que llega a su final de línea, a su final de vida, perdón. Qué bueno que comentas eso, Eduardo, porque por ahí Lázaro Alberto nos está preguntando sobre qué sucedería si su centro de carga ya está completo.
¿Hay algún envolvente? ¿Cómo puede montarlo de forma independiente? Bueno, Gabriel creo que nos puede ayudar mucho mejor con esta. Y tengo la respuesta y ya es solución para unos clientes. Adicional del centro de carga podemos comprar un producto. Es un centro de carga de 2 polos de plástico, también lo maneja Schneider, donde tú puedes poner tu interruptor general y tu supresor de picos aislado al centro de carga. Adicional al centro de carga. Sería algo así como tenemos una pregunta. Sí, sí, exacto, es la de la diapositiva que acabamos ahorita o estamos mostrando en pantalla. Sí, es la solución que los clientes han adoptado. Sí, siempre su centro de carga está ya lleno, entonces adoptan o ellos deciden comprar un centro de carga adicional y ponerlo antes del centro de carga. Es la solución que estamos dando y la solución que están adoptando los clientes. Por ahí nos está comentando Mario Alberto, dice, aquí en Guerrero la economía es el mayor pero para invertir en protección. El argumento de costo-beneficio es la mejor arma, pero sería muy importante contar con la literatura adecuada para argumentar dónde puedo conseguirlo. Ok. Yo sí quiero opinar sobre la pregunta de chico. Normalmente en zonas, si nos ha tocado atender clientes de todos los estratos sociales y económicos, las personas que adquieren sus bienes a través de microcréditos o créditos de plazos muy largos, terminan comprando el producto porque si se les quema aún lo deben. Entonces es importante para ellos protegerlo porque si no pierden esa inversión y pierden el equipo. Entonces sí nos han comprado mucho tipo de clientes, voy a decir aquí un Gol, tipo clientes de Electra y FAMSA, sí nos han comprado mucho los equipos para proteger esos equipos que aún deben, ¿no? Y muy buen argumento, qué bueno que nos lo comentas porque es cierto, ¿no? A veces se nos olvida y damos por hecho que porque los productos ya están en casa, ya son nuestros y efectivamente podemos estarlos pagando y qué terrible, qué horror. Que algo se te descomponga y tengas que seguirlo pagando, pero ya no lo puedes seguir usando. Entonces, sí, gracias, Gabo, por compartirnos esa experiencia con clientes de Home Depot para que también ellos lo tengan presente. Hay una pregunta más por parte de Mauricio. Entonces, ¿se debe de conectar primero y antes del tablero principal en paralelo nuestro SPD? Sí, los SPDs se conectan en paralelo. Entonces, ya sea que vaya antes del interruptor principal o después del interruptor principal, en nuestro caso, como les comento, como nuestros SPDs todos son tipo 1, pueden ir antes del interruptor principal o después del interruptor principal. Se recomienda que se coloque en el primer centro de carga que esté en la casa donde llega la acometida. Entonces, que sea ahí donde esté colocado el SPD. Y sí, se conecta en paralelo con todas las cargas del hogar. Muchas gracias, Eduardo. Me dicen por ahí que hay una pregunta más. Rafael pregunta, buen día, soy una persona que quiere emprender. ¿Dónde puedes comprar para venta a público? Ok, no sé si se alcanzó a escuchar la pregunta, ¿sí? Ok. ¿Dónde pueden encontrar el SPD para venta a público? Pues de Home Depot, como bien lo dijimos, si bien dentro de todos nuestros distribuidores eléctricos puede ir un usuario final, también pueden hacerlo a través de nuestro, ¿cómo se llama? Sucursales como de Home Depot. Prácticamente todos cuentan con productos, ¿cierto, Sí, Gabo? a través de Ventas Pro ellos nos dan precios de... ¿Especiales? Especiales. Ok, súper bien. Ya para finalizar, me gustaría pues agradecer en verdad el apoyo, Luis Gabriel, Eduardo, que nos han prestado en este cafecito. Gracias, chicos. Gracias, Jessica. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Buen día.